Sí, buenas tardes. ¿Se escucha? Lo escuchamos, Liz. Buenas tardes. Buenas tardes. El ponente Germán Efraín Mejía Tabarné. ¿Estarás por ahí? Perfecto. Buenas tardes, perito. Buenas noches para aquí en Lima, Perú. Perfecto. Es un gusto estar acá frente a ustedes. El gusto es de nosotros. Voy a presentarlo, perito, si me permite. Buenas tardes. A nombre del gobierno del estado de Baja California Sur, del órgano de consolidación, de evaluación y seguimiento del sistema de justicia penal en el estado. Nos honra su presencia en el presente ciclo de conferencias a efecto de que pueda impartir la cátedra y conferencia denominada La importancia de la papiloscopía en la investigación criminal, a cargo del C. Germán Efraín Mejía Tabarné. El perito Germán Efraín Mejía Tabarné es suboficial de brigadier Policía Nacional del Perú en situación de retiro. Perito en identificación biométrica papiloscópica. Perito en identificación facial. Fotógrafo forense. Ha laborado en la División de Identificación de la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú, en la Oficina de Criminalística de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú y la Oficina de Criminalística del Distrito de San Juan Lurigancho, Lima, entre los años 1987 y 2020. Ha sido docente en la Escuela de Formación de la Policía Nacional del Perú, en la Escuela de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú e Instituto Nacional Penitenciario. Ha sido expositor en diversos eventos de capacitación forense, entre los que se destacan el Congreso Internacional de Criminalística, Derecho Procesal Penal y otras ciencias forenses en la ciudad de Huancayo, Perú. Congreso Internacional de Actualización en Medicina Legal, Ciencias Forenses, Investigación Criminal y de Derecho en el nuevo Código Procesal Penal. En el Congreso Peruano Hondureño de Ciencias Forenses en la ciudad de Chiclayo, Perú. El Congreso Latinoamericano de Criminalística y Ciencias Forenses en la ciudad de La Paz, Bolivia. El Congreso Mundial de Medicina Legal, Ciencias Forenses y Criminalística en la ciudad de Lima. El Congreso Internacional de Criminalística, Investigación Criminal, Derecho y Ciencias Forenses en la ciudad de Huánuco, Perú. Para nosotros, perito, es un placer, la verdad, tenerlo aquí con su amplia trayectoria y su experiencia en este tema pericial, que seguramente será de gran utilidad para todos los participantes. Quiero agradecer también a todos aquellos a los que nos acompañan ahorita a tomar esta presente conferencia. Les agradecemos su atención y su tiempo. Sin más preámbulo, perito, le cedemos la palabra para que dé inicio a la ponencia. Un saludo y de nuevo le reitero el agradecimiento por parte de esta Comisión de Consolidación. Bien, tengan ustedes, los participantes, muy buenas noches. Es un placer estar presente, participando en este evento, ¿no? Con el fin de poder compartir un poco los conocimientos en el trabajo en investigación criminal que nosotros hemos realizado aquí en el Perú. En primer lugar, quiero agradecer, ¿no?, al gobierno del estado de Baja California Sur, por intermedio del licenciado Arturo Aguayo Mao, encargado de la Secretaría de Consolidación del Sistema de Justicia Penal en el Estado Penal de Baja California Sur. También a la licenciada Erika Camacho Peña, coordinadora de capacitación, seguimiento y evaluación del Sistema de Justicia Penal en el Estado. También un agradecimiento especial al coronel de la Policía Nacional de Perú, Josué Bartolo Serrano, por intermedio de quien nos hemos podido contactar para poder llevar a cabo este evento, ¿no? Bien, el tema vamos a tratar el día de hoy es la identificación, la importancia de la papiloscopía en lo que es la investigación criminal.
Yo actualmente acá en el Perú, como todos los países generalmente adelantados, o ya que se están modernizando, se utiliza la identificación mediante los sistemas AFIS, ¿no? Pero acá nosotros siempre vemos la importancia de ver el método tradicional de estudio de huellas dactilares. Voy a poner mi presentación para poder ir avanzando. A ver, un momentito. Eh, bueno, creo que estamos, ¿lo podemos ver ahí, sí? Ahí se ve, perito. ¿Sí? ¿Se ve la presentación? Sí, 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 Sí. sí, claro. Bien. Bueno, como introducción, bueno, hay un abrazo, un estrecho apretón de manos entre las dos naciones de México y Perú, ¿no? Unos países, pueblos que tenemos mucha semejanza en nuestra cultura, en nuestra historia y en muchas cosas, ¿no? Nosotros muchas veces he podido encontrarme con hermanos mexicanos y la verdad que son tan amigables que parecen que fueran peruanos, ¿no? Un agradecimiento por todo eso. Bien. Vamos a ver. Bien, la identificación ha sido uno de los factores que ha motivado al hombre a crear métodos que los identifiquen para diferenciarse de las demás personas, ¿no? A un comienzo, este tipo de identificación se basó a pinturas, ya sean corporales o a la vestimenta, a la identificación facial. También posteriormente, también ya vienen los nombres, ¿no? Acompañados del lugar de origen de donde provenían las personas, asimismo también con el nombre de los padres para poder saber de dónde vienen. Nosotros vemos en las imágenes que estas son partes de lo que se ha podido encontrar durante la historia de la humanidad, pinturas, por ejemplo, rupestres, herramientas que utilizaban los antiguos habitantes, y por medio de esas pinturas, de estos restos arqueológicos que se han podido encontrar, se ha podido determinar pues muchas cosas de las personas que habitaron en la antigüedad. No, también tenemos lo que es nosotros la identificación en la etapa empírica, en la época empírica, no, cómo podían diferenciarse las personas, ¿no? Nosotros vemos que en las diferentes culturas habían diferentes tipos de vestimenta. No tenemos la egipcia, la antigua Grecia, tenemos pues, la vestimenta del, del César, anteriormente habíamos visto el faraón, ¿no? Y así cada uno de los pueblos antiguos, ¿no? Tiene sus características, se diferencian especialmente por su tipo de vestimentas, como el caso acá vemos los indios apaches en Norteamérica, en el caso de los incas de América del Sur, que habitaron pues gran parte de Sudamérica, en los países de Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile y parte de Argentina también, ¿no? El centro de este imperio era el Cusco, todo esto es parte de la historia. También tenemos, por ejemplo, en el caso de México, a los aztecas, ¿no? Sus vestimentas, diferentes vestimentas según a qué se dedicaban, y tenemos, ¿no? También el emperador o el rey que en esos entonces. También vemos a la cultura maya, que se desarrolló en la parte de Centroamérica también. Y como vemos, pues cada uno posee sus propias características tanto en vestimenta como al lugar, a la posición dentro de la tribu o de la sociedad de ese entonces en que se encontraba. Acá también teníamos lo que eran las marcas en la piel, las pinturas corporales, como hemos dicho, tatuajes, cicatrices, ¿no? Y otras marcas que los identificaban, ¿no? De los demás. Hubo un tiempo también de que se llevaba a cabo pues ciertas mutilaciones para poder pues marcar de una manera a las personas y pueda ser reconocido por diferentes hechos que habían ellos haber cometido, o por ejemplo en caso de que no se sometieron, en cambio en caso de los habitantes de América en la conquista de con los españoles,
¿no? Donde ellos eran, pues, sufrían de amputaciones para poder ser identificados y así puedan tener miedo los demás habitantes y puedan, pues, someterse a la voluntad de las demás personas. Tenemos el caso de las personas que cometían delitos, por ejemplo, abusos sexuales, ¿no? Eran mutilados sus órganos genitales. Eso fue en lo que es la época pues, empírica, se dice, muchos años atrás, ¿no? Posteriormente ya viene pues la época científica, donde ya vienen, comienzan a desarrollarse sistemas de identificación, ¿no? Métodos de identificación para poder pues identificar o individualizar a cada una de las personas. Uno de esos sistemas fue el sistema antropométrico creado por Alfonso Bertillón, ¿no? En el cual pues consistía pues en la medición, ¿no? De diversas partes del cuerpo, como vemos acá la talla del pie, la envergadura de los brazos, ¿no? El largo del busto sentado, la longitud de la cabeza, el ancho de la cabeza, tamaño de oreja. Eran diferentes información que se consignaba en una tarjeta de identificación o una ficha de identificación, una ficha de vertillonaje, ¿no? Y con esto servía para enviar a las personas pues, a los diferentes establecimientos pues, de reclusión que existían en ese momento. Uno de los casos principales o más sonados con el que se comienza a trabajar o se inicia pues, la identificación mediante huellas dactilares es el caso de Francisca Rojas, ¿no? Quizás muy conocido ya para entre todos, ¿no? Ya que gracias a su esclarecimiento se logró, ¿no? Hasta este momento se utilizaba en forma experimental el sistema de identificación de Juan Bucetich, ¿no? En este caso, pues, nos cuenta de que en el año 1892, ¿no? El 29 de junio, unos niños, Ponciano de 6 años y Felisa Carballo Rojas, fueron asesinados, ¿no? Brutalmente en la ciudad de Necochea, es un pueblo al sur de Buenos Aires, Argentina. La madre de ella se llamaba Francisca Rojas, también fue encontrada en el lugar con un corte en el cuello, ¿no? Y en el primer momento se pensó que ella también había sido atacada y era sobreviviente de este brutal hecho, ¿no? ¿Cómo se llama? Cuando se inician las pesquisas del caso, Francisca Rojas señaló que el compadre, ¿no? Su compadre Ramón Velázquez había sido quien había cometido este hecho, debido a que ella pues lo había negado, se negaba a aceptarlo ahí como pareja, ¿no? Velázquez, jurándose inocente, fue detenido aún así y fue torturado por la policía, ¿no? Para que confesara el delito, pero bueno, él nunca confesó y la policía vio que había cierta, pues, se sentía, ¿no? Verdad en su manifestación que él había consignado. Asimismo, el médico que examinó a Francisca, ¿no? Notó que las lesiones que tenía no eran compatibles con una pala con la que según ella había dicho que habían sido causadas las lesiones y que solo presentaba una pequeña herida en el cuello. Y bueno, ante estas contradicciones, pues, Francisca fue también interrogada y también fue torturada para que pueda, pues, ¿no? Confesar el delito y pues ella también se negó totalmente al hecho, ¿no? Al hacerse pues una ampliación de la investigación de la escena donde habían ocurrido los hechos, ¿no? Se pudo notar que en el marco de una ventana había quedado impregnada la huella, ¿no? Una huella con sangre. Para esto tuvo que, por orientación, por consejo de Juan Bucetich, el marco fue sacado, ¿no? Completo y fue remitido ¿cómo se llama? A la oficina donde trabajaba Bucetich, ¿no? Asimismo con las huellas que se habían obtenido de Velázquez, ¿no? Al hacerse los estudios comparativos, se determinó que esa huella no correspondía pues al compadre. Así que se propuso que se tomaran las impresiones de actividades a Francisca Rojas, ¿no? Y también sean remitidas, ¿no? Entonces, al hacer la comparación, ¿no? Resultó que la huella correspondía pues a uno de los dedos de Francisca Rojas, ¿no? Ella pues había tenido problemas con Velázquez, ¿no? Y además ella también estaba buscando vengarse de él, es por eso que él acusó. Y bueno, pues Francisca Rojas fue condenada por el asesinato de sus 2 hijos, ¿no?
y pasó a la historia, ¿no? Por ser la protagonista del primer caso descubierto mediante el sistema desarrollado por Juan Bucetich y el estudio de las huellas dactilares. Asimismo, tenemos otro caso, ¿no? El caso llamado caso West. Resulta que siendo el año 1903, ¿no? El encargado de llevar la información de los registros de vertillonaje de todos los reclusos que ingresaban a la penitenciaría de Leavenworth en Kansas, en una de sus sesiones de medición de los nuevos reclusos que estaban ingresando, notó que uno de ellos, llamado Will West, le parecía bastante familiar. Luego de tomar las mediciones, encontró una carpeta, ¿no? O una ficha a nombre de William West, y al hacer la comparación entre las dos fichas, estas tenían pues las medidas muy similares, e incluso las fotografías que obraban en dichas fichas, ¿no? Eran idénticas, como nosotros podemos ver aquí en la pantalla. Pero resulta que había pues un problema de que William West, a quien figuraba este registro, estaba condenado a cadena perpetua y se encontraba en el penal de Leavenworth, ¿no? desde el año 1901. Al revisar las impresiones de ambas fichas, pues, estas se determinaron que eran totalmente distintas, ¿no? Este caso, pues, llamó la atención al FBI, quienes, pues, comenzaron a buscar nuevos métodos de identificación más confiables, y es así que en el año 1904 tuvieron conocimiento que la policía de Londres de Scotland Yard había adoptado un método de identificación muy exitoso por medio de dactilares y en base al sistema que había creado el argentino Juan Bucetich. Este sistema de identificación pues no tardó mucho en establecerse como de uso estándar en los Estados Unidos. Tenemos otro caso, ¿no? El caso de la Mona Lisa. Resulta que Alfonso Bertillon también había sido distinguido en el año 1902 como la primera persona en Europa en resolver un asesinato utilizando las huellas dactilares. Bertillon, sin embargo, no tuvo un fracaso al tratar de resolver el sensacional robo de la Mona Lisa. Hasta ese entonces, este cuadro pues era un cuadro como cualquier otro de Leonardo da Vinci, que no era pues conocido, ¿no? Pero a raíz de este caso es donde este cuadro pues se vuelve famoso. No, resulta que este cuadro había sido robado en el Museo del Louvre en el año 1911. El ladrón había dejado una huella clara de un dedo pulgar en el cristal que cubría el cuadro, pero por circunstancias de que Bertillon no tenía un sistema de clasificación para las tarjetas dactiloscópicas que en ese momento ya se habían comenzado a hacer, no pudo realizar el trabajo de identificación, ¿no? Así que se buscó a través de los archivos, pues, durante varios meses sin resultado alguno. Esto, pues, llevó, hizo que las investigaciones, pues, se llevaran a nivel de todo el Estado, ¿no? Y es así que se captura, ¿no? En un operativo se capturan a un ladrón, ¿no? A un ladrón llamado Vicenzo Perugia, ¿no? Después de 2 años del robo. Y confesó haber robado el cuadro. Entonces Bertillon, al hacer la búsqueda en sus archivos, descubrió que en sus archivos existía una ficha a nombre de Vicenzo Perugia, pero esta ficha solamente contenía las impresiones dactilares de la mano derecha, ¿no? Y que la huella hallada en escena había sido o correspondía al pulgar izquierdo de esta persona. Al tomarle pues las impresiones, pues se pudo corroborar de que esa huella había sido pues o que él había sido, o la huella se había encontrado, pertenecía a Vicenzo Perugia, ¿no? Pero vamos a ver qué son las huellas dactilares, ¿no? Las huellas dactilares, ¿no? Son unos patrones o dibujos, ¿no? Que se encuentran en las yemas de los dedos, ¿no? Estos están formados por crestas papilares que contienen unos pequeños orificios llamados poros, que son por donde se excreta un líquido llamado sudor y que se impregna en la superficie de las manos y los dedos, que al entrar en contacto con cualquier superficie generalmente lisa deja estampado una impresión. Como vemos aquí, cómo quedan estampadas las impresiones. Pero ¿cuál es la función de las huellas dactilares, ¿no?
Bueno, la naturaleza pues no creó los dibujos dactilares para facilitar el trabajo de la policía ni de los peritos en huellas dactilares. Estas pues dan a nuestras manos la capacidad para ejecutar tareas, ¿no?, de gran precisión como agarrar o manipular objetos, especialmente cuando éstas se encuentran pues mojadas. También puede detectar irregularidades en la superficie y distinguir diversas distintas texturas. Pero vemos, ¿solo el hombre tiene huellas dactilares? Bueno, los que piensan que es verdad, esta afirmación pues no es verdad, ¿no? Hay otros animales que también poseen dibujos papilares en sus manos o en sus patas, ¿no? Los gorilas y los chimpancés también tienen huellas dactilares iguales a los de los seres humanos. Pero lo más sorprendente es que el koala, ¿no?, este pequeño animalito, posee pues unas huellas dactilares muy similares a las que posee el hombre, ¿no? E incluso que es prácticamente imposible diferenciar, ¿no?, si pertenece pues a un animal o a un hombre. Y ¿cuál es el propósito de que estos animales pues tengan esas huellas dactilares? Según los estudios científicos de un equipo de expertos de la Universidad de Adelaide en Australia, ¿no?, ellos usan sus manos para trepar y arrancar hojas y llevárselas a la boca, ejerciendo también un efecto mecánico multidimensional en la piel. Acá vemos las huellas del koala, ¿no? Y en ampliación con microscopio, donde también se puede ver la similitud que existe entre las crestas papilares, ¿no? En las escrituras, en el libro de Job, con 37, capítulo 37, versículo 7, dice: Dios pone un sello en la mano de los hombres para que se reconozcan todas sus obras sobre la tierra. Entonces vemos nosotros que esto de las huellas dactilares no es tampoco cosa de reciente, sino ya viene escrito en la Biblia podemos decir, desde hace mucho tiempo, ¿no? La papiloscopía o lofoscopía, ¿no?, es la ciencia que estudia los dibujos papilares para determinar de manera indubitable, ¿no?, la identidad de una persona. Bien, y la papiloscopía está basada en 3 fundamentos científicos, ¿no? La perennidad, la inmutabilidad y la variedad. Nosotros vemos en la primera definición que las crestas papilares inician su aparición en el 4º mes de vida intrauterina, permanece invariable y no desaparecen por sí solas durante la existencia hasta después de la muerte. Acá nosotros en Perú tenemos unos museos donde han podido encontrarse momias y aún ahí se puede notar de que las huellas, las manos conservan aún sus dibujos papilares. Entonces, vemos que los dibujos papilares, ¿no?, se encuentran desde el nacimiento, ¿no?, hasta la muerte y después de la muerte. Tenemos la inmutabilidad, ¿no? El dibujo dactilar no se modifica nunca, o sea, biológicamente se mantiene siempre igual durante toda la vida del ser humano. O sea, desde el momento que la persona, desde que se forman sus dibujos dactilares en el vientre de la madre, no, durante toda la vida, hasta ser viejo, anciano, hasta después de la muerte, estos dibujos no van a cambiar o modificarse de forma biológicamente, o sea, naturalmente. Pues claro, pueden ser alteradas, ¿no?, por una cicatriz, ¿no?, una herida que pueda, pues, alterar la zona dérmica, ¿no?, y que va a causar una cicatriz. Pero en sí, eso no va a modificar el dibujo dactilar, ni va a modificar la ubicación de características particulares que se van a encontrar dentro de los dibujos dactilares. Tenemos también la variedad, ¿no?, que nos dice que los dibujos dactilares son de diferentes formas, ¿no? Asimismo, no existen 2 huellas dactilares idénticas producidas por dedos diferentes, incluso de un mismo individuo ni gemelos. Acá vemos una ficha de 2 gemelas, ¿no? Son unas amigas mías, que son gemelas, pero al analizarse, pues las impresiones dactilares que registran en el sistema, pues poseen una misma morfología, pero al hacer el estudio ya más amplio se determina que no tienen pues similitud en nada, se puede decir. Bien, cuando hablamos de lofoscopía, ¿no?, está dividida en 3 partes, ¿no?
Tenemos la quiroscopía, que es la que estudia los dibujos de las crestas papilares que se encuentran en las palmas de las manos. La pelmatoscopía estudia la que se encuentran en las plantas de los pies. Y la dactiloscopía estudia los dibujos de las crestas papilares de las yemas de los dedos. Como vemos aquí, la pelmatoscopía se usa generalmente en lo que es el estudio para determinar identidad en recién nacidos, aunque también abarca más que nada el estudio de las líneas blancas, no tanto de los dibujos papilares o las crestas papilares, sino de las líneas blancas que existen en los recién nacidos. Lo que es el dactilograma, ¿no? El dactilograma es el conjunto, ¿no?, de crestas papilares que se presentan en la yema de un dedo, ¿no?, y que en su estampado viene a ser su representación gráfica con fines didácticos de estudio, ¿no? Los dactilogramas están divididos en tres. El natural, que es el que se encuentra en la yema de los dedos y que nosotros podemos ver a simple vista, ¿no?, solamente con ver nuestros dedos. El dactilograma artificial es el que se obtiene sobre una superficie luego de haber entintado la yema del dedo usando una técnica, ¿no? Y a esto nosotros lo llamamos impresión dactilar o impresión digital. Y el dactilograma latente, que viene a ser el que se deja sobre una superficie de forma involuntaria, ¿no? O sea, que nos referimos a lo que es la huella dactilar o la huella digital. Cuando hablamos de impresiones dactilares, también hablamos de las impresiones originales, ¿no?, y las artificiales. La impresión dactilar original o natural, ¿no?, es la que se obtiene directamente de un dactilograma natural, es decir, directamente de los pupejos, ¿no?, o de las yemas de los dedos de las manos. Entonces, y el artificial es el que se obtiene por medio de otros mecanismos y que no provienen directamente de las yemas de los dedos, que pueden ser, pues, escaneo, pueden ser sellos, o pueden ser reproducciones fotográficas, diversas maneras que hay, ¿no? También tenemos los tipos de huellas dactilares, ¿no? Tenemos las huellas dactilares positivas y las huellas dactilares negativas, ¿no? Dentro de las huellas dactilares positivas tenemos las huellas latentes. Estas son las que se producen sobre la superficie de algún objeto, ¿no?, que no se pueden ver a simple vista, ¿no?, y que se necesita, pues, de un proceso de revelado mediante polvos químicos, ¿no?, u otras técnicas para poder, pues, visualizarlas, recogerlas y poder estudiarlas. Las huellas patentes, ¿no?, son aquellas que se dejan, que alguien deja al haber tenido contacto con alguna sustancia, que puede ser tinta, puede ser pintura, grasa, sangre, ¿no?, y que deja la impresión, deja el dibujo dactilar impreso, ¿no?, sobre la superficie que ha tenido contacto. Esta tipo de impresión es claramente visible simplemente y no necesita de ningún procedimiento o técnica para revelar. Y de preferencia, para capturarla se necesita de la fotografía, del uso de la fotografía. Las huellas negativas, ¿no?, vienen a ser las huellas plásticas, ¿no?, aquellas que son generadas por la presión de los dedos en objetos blandos, así como el jabón, digamos, como el jabón, la cera, el pegamento, plastilina, ¿no? Aquí las crestas se visualizan en un color oscuro, ¿no?, y los surcos van a ser los espacios blancos, a diferencia de las impresiones o las huellas latentes, como nosotros podemos haber visto. Para el estudio de los dactilogramas se hace necesario, pues, establecer la diferencia entre impresión, ¿no?, y huella dactilar. Nosotros en el Perú utilizamos o trabajamos con el sistema de Federico Loris Aguilera. En México no sé exactamente qué sistema usan. ¿Alguien me puede aclarar qué sistema usan? ¿No? Entonces, según el sistema de Dolores Aguilera, acá, bueno, en sí la dactiloscopía tiene sus 3 niveles de estudio, ¿no? Pero nosotros utilizamos, pues, según en el primer nivel, ¿no?, que es un estudio macroscópico, quiere decir que se puede ver a simple vista o con ayuda de una pequeña lupa, los tipos y subtipos. Como les digo, el sistema de Dolores Aguilera que nosotros trabajamos está dividido en 5 tipos, que son los adeltos, los destrodeltos, los sinistrodeltos, bideltos y los trideltos. También se han encontrado casos de dibujos dactilares muy poco frecuentes, muy raros, realmente muy raros, ¿no?, que vienen a ser los cuatrideltos
¿no? Y los pentadeltos, ¿no? Bueno, aparte, como les dije hace un momento, las impresiones que han sufrido, pues, alguna alteración por una cicatriz, quedan con un dibujo, pues, que, bueno, altera un poco el dibujo, ¿no? No lo cambia del todo, pero que los vuelve en su clasificación como inclasificables. En el segundo nivel de estudio, tenemos el estudio, también sigue siendo un estudio macroscópico, porque también se puede ver a veces solamente con el dedo o con ayuda de una lupa, ¿no? Aquí se hace el estudio de los puntos característicos o de las minucias. Como digo, según el sistema que nosotros utilizamos, existen 14 puntos característicos distintos, ¿no? Que se pueden encontrar en los dactilogramas. Generalmente, después de haber hecho estos dos, al hacer el estudio dactiloscópico, lo hacemos en el primero y segundo nivel, ¿no? El estudio dactiloscópico, examen dactiloscópico, es el estudio comparativo de un dactilograma para determinar, ¿no? Si existe o tiene identidad con otra impresión. Acá nosotros vamos a la disyuntiva, que es el descarte, ¿no? Y la homologación. Cuando hablamos de descarte, vemos que es el resultado del cotejo de dos o más dibujos dactilares, ¿no? Cuando nosotros vemos que hay alguna disimilitud, ¿no? Cuando hay disimilitud, entonces nosotros ya vamos a dejar de hacer un estudio. Acá vemos en el lado izquierdo, pues, una imagen de un dactilograma de clasificación sinistro-delta, ¿no? Y la otra muestra viene a ser un bidelto, o sea que tiene dos deltas, ¿no? Y al hacer un estudio y encontrar que las impresiones son disímiles en su forma, en su morfología o en su clasificación, pues ahí queda el estudio dactilar. Pero cuando ya encontramos que hay la misma clasificación, entonces vamos a la parte de homologación, que viene a ser la demostración objetiva de la similitud de dos o más dibujos dactilares, por el cual se va a tener la certeza de que los dactilogramas comparados provienen del mismo de una persona. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a acotar los puntos característicos que vamos a ir encontrando en los dibujos dactilares, ¿no? Ubicando o señalando, pues, que tengan la misma ubicación, la misma disposición en el dibujo, ¿no? Y la misma orientación. Bien, acá, como vemos, pues, es un ejemplo de una huella recogida en una escena de un crimen, la que está en el lado izquierdo, y en el lado derecho tenemos la muestra de comparación, y donde se ha hecho, pues, un estudio y se ha encontrado que en este caso existen 14 puntos característicos, ¿no? Que nos van a permitir a nosotros determinar que hay identidad entre una y otra impresión. Acá tenemos otro caso también similar, ¿no? Donde también se han encontrado, en este caso, 13 puntos característicos en base al poco espacio o campo dactilar que contiene la muestra dubitada. Mucho se habla de la cantidad de puntos característicos que deben haber para poder obtener una identificación. Nosotros vemos, por ejemplo, que en Rusia se necesitan 7 puntos, en Bulgaria, Alemania, Suecia y Suiza, pues, se trabajan entre 8 o 12 puntos, ¿no? Israel, Grecia, Polonia, Turquía y otros países, ¿no? Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, ¿no? Utilizan 12 puntos para establecer identidad. En Colombia, Perú, se trabaja con 14 puntos característicos. En la Gran Bretaña, en USA, en Norteamérica, Jamaica, 16, y en Italia utilizan 17 puntos. Pero siempre ha sido el cuestionamiento de por qué, si la dactiloscopía es una ciencia y la ciencia es universal, por qué se necesitan diferentes tipos de puntos característicos, ¿no? Para determinar una identidad. Esto, bueno, es una... no se puede, pues, tener, digamos, que en Rusia con 7 puntos se determinan una identidad, y en Perú van a decir que porque tiene 7 puntos y no tiene 14 puntos, no existe identidad. Entonces, a raíz de esto, pues, en una conferencia realizada por la Asociación Internacional de Identificación, se decide, ¿no?, de desistir de utilizar, ¿no?, una norma numérica, ¿no? Luego, después de un estudio de 3 años que efectuó un comité de normalización en Estados Unidos, ¿no?, que afirma que no existe ninguna base científica para exigir una existencia de un mínimo predeterminado de puntos característicos en 2 impresiones con el fin de establecer una identidad positiva. En este caso, la decisión se deja, pues, a
a cada perito, ¿no? Basada en el análisis cuantitativo y cualitativo total de la impresión. Antiguamente, como le digo, nosotros trabajamos en el Perú con 14 puntos característicos y se había tomado como norma, ¿no? Hay países que eso lo han adoptado y ya lo trabajan muy bien, pero en otros países, por ejemplo, en nuestro país, todavía hay mucha discusión en este tema de que si tiene o no tiene 14 puntos característicos, no es o no es, corresponde una impresión. Hace un tiempo tuvimos en un caso donde se presenta un perito de parte y dice la identificación se había hecho con 9 puntos característicos. Y se presenta el perito de parte diciendo que se necesitaban 14 puntos característicos para establecer identificación, ¿no? Así que, bueno, pues en base a esta resolución de la Asociación Internacional de Identificación, podemos pues pudimos pues probar de que no era necesario contar pues con un número, ¿no?, exacto o preciso de puntos característicos para determinar, ya que generalmente en un caso pues, de huellas dactilares reveladas, ¿no?, recogidas de una escena, de un crimen, el campo dactilar son muy pequeños, ¿no?, y no abarcan o no contienen una cantidad suficiente de puntos característicos como para pues determinar fehacientemente con una cantidad específica, como acá en el Perú, 14 puntos característicos. Bien, cuando hablamos vamos a hablar del tercer nivel. El tercer nivel ya vamos a hablar, es un estudio que se hace con microscopio, ya tenemos que dejar de lado la lupa y tenemos que utilizar pues el estudio con ayuda de los microscopios. Acá vamos a poder determinar, ¿no?, la originalidad, ¿no?, el estudio de los poros y las crestas, ¿no? Según el colombiano Samuel Delgado Caballero, ¿no?, la microlofoscopía, ¿no?, de la que vamos a hablar en estos momentos, se encarga de analizar las características microscópicas, ¿no?, las impresiones de huellas lofoscópicas, ¿no? Se va a analizar sus crestas, los surcos y los poros, ¿no?, con el fin de establecer originalidad y diferencias incluso post-mortem. Dentro de la microlofoscopía, ¿no?, tenemos lo que es la crestoscopía, también, que es el estudio de las partes de la superficie de la cresta de la piel, los poros y los bordes como método de identificación, y pues cada uno de estos estudios tiene sus nombres, ¿no? La poroscopía es el estudio especializado de las estructuras, ¿no?, de los poros que se encuentran en las crestas papilares, y la bordeología, que viene a ser el estudio de las características formadas por los lados o bordes de las crestas papilares. Las superficies, ¿no?, según estudios que se han realizado, las superficies palmares, o sea, de las palmas, de las plantas y de los dedos de las manos, ¿no?, donde existen pues las crestas papilares, ¿no?, existe un promedio de 2.700 poros por pulgada cuadrada, ¿no?, mientras que en la superficie de la piel de otras partes del cuerpo, ¿no?, donde no hay crestas papilares, pues existen solamente 400 poros, ¿no?, aproximadamente por pulgada cuadrada, ¿no? También las investigaciones han demostrado que los patrones de los poros, ¿no?, son únicos para cada individuo y que la distancia de entre poro y poro es diferente de una persona a otra, siendo que de 9 a 18 poros centímetros de cresta, ¿no?, la distancia viene a ser 18 poros por... No, la cantidad de poros es de 18 centímetros por cresta, ¿no? Asimismo, también en los estudios, pues, se puede establecer que los hombres tienen un promedio de menos más 8 poros, ¿no?, por milímetro cuadrado, mientras que las mujeres presentan pues un promedio de más 9 poros por milímetro cuadrado. Bien, entonces estos son parte de lo que estudios que se han realizado en base a lo que es la microlofoscopía. Pero la microlofoscopía no es algo nuevo, ¿no? No es algo nuevo. Es tan antiguo como quizás los mismos estudios de dactiloscopía o lofoscopía que se han hecho desde la antigüedad. Nosotros vemos que en el año 1686 Marcelo Malpighi, ¿no?, estudió la superficie de las crestas también y la morfología de los poros. En el año 1823 ya Johannes Brockingen escribió también una tesis sobre las crestas papilares y los poros. En el año 1912 Edmond Lockhart, ¿no?, realiza el primer estudio sobre poroscopía, ¿no?, como método de identificación a través del estudio de los poros, ¿no?, cuando el nivel 2, ¿no?,
o sea, el estudio de los puntos característicos es insuficiente. Asimismo, también sirve para determinar si proceden directamente de un punto dactilar, o sea, lo que es la originalidad, ¿no? No, claro, es para ver la originalidad de las crestas papilares. Y también tenemos que en el año 1983, David Haswell de Canadá realiza un segundo estudio llamado Ridgeology, ¿no? Él es autor del método integrador de los niveles 1, 2 y 3 del método científico ACEP y recurre pues a la poroscopía como un sistema de verificación de las características del nivel 2. En Economía también, Samuel Delgado Caballero, año 2008, no, hace un tercer estudio bajo el título de la originalidad de las huellas dactilares, ¿no? Continuando con los estudios de poroscopía y bordeología que se han realizado a fin de establecer originalidad y falsedad. También tenemos a Omar Prakash Hasuja de la India, ¿no? Él es quien publica un artículo llamado Poroscopía, un método de identificación personal revisado, donde pues clasifica los poros por su tamaño, por su forma, ubicación, ¿no? Dentro de las crestas papilares, ¿no? Esto nosotros lo podemos encontrar en la revista Minucias, ¿no? Donde nosotros vemos que claramente, ¿no? Utilizando microscopios se ha podido determinar pues la forma, ¿no? La forma, la ubicación, el tamaño, ¿no? De los poros, ¿no? Dentro de las crestas papilares. Tenemos nosotros unos casos también, el Boudet y Simonin, ¿no? Que en el año 1912, ¿no? Hubo un robo a una familia muy de la aristocracia en esos tiempos, ¿no? En Francia, donde pues no se encontró ninguna pista de los autores. Lo único que se encontraron fueron unas huellas, ¿no? Que se revelaron de un joyero. Al hacer pues los estudios, ¿no? Se determinó que estas huellas pertenecían a un sujeto llamado Boudet, quien tenía como acompañante siempre en sus fechorías a un tal Simonin. Al realizarse el estudio se hallaron pues en el estudio de las huellas, ¿no? 78 puntos característicos en el dedo medio derecho de Boudet y 94 puntos característicos en la palma izquierda de Simonin. Ante la negativa, digamos, de aceptar su delito, ¿no? Edgar Lockhart presenta un informe donde, aparte de mostrar fotográficamente los puntos característicos citados, presenta el resultado del estudio de los poros hallados en las crestas. En este tiempo, pues, la dactiloscopía no tenía todavía, pues, un grado no le dan, mejor dicho, el grado de certeza, ¿no? O de fiabilidad con la que tenemos ahora. Entonces, él para poder, pues, en vista de la negativa de ellos y poder, pues, demostrar que sí, las huellas correspondían a ellos, bueno, hizo un estudio ampliatorio, ¿no? De los poros hallados en las crestas, identificando 901 poros del dedo medio de Boudet y más de 2000 poros en la huella palmar de Simonin, siendo, pues, con esto ya, pues, suficiente prueba para que ellos puedan ser condenados por este delito. Tenemos otro caso también, donde pues también Edmond Lockhart, ¿no? Identifica unas huellas encontradas en un robo como pertenecientes a un detenido llamado Maten. En este caso, la identificación se basó en la correspondencia de asuntos poros. ¿Por qué? Porque en este caso no habían puntos característicos suficientes como para poder determinar una identidad, pero que la huella pues tenía suficientes poros, ¿no? Suficiente como para hacer un examen y poder determinar, pues, la precisión o la identidad de esta persona. Vemos que nosotros sobre poroscopía, en un artículo que se publicó en el año 1914 por Edmond Lockhart, ¿no? También nos da unas conclusiones, tan igual como las que nosotros utilizamos para los fundamentos científicos de la papiloscopía, ¿no? Que los poros presentan las mismas características que las crestas papilares en cuanto a que son perennes, inmutables y diversiformes. La identificación por comparación de poros confirma la identidad de las huellas lofoscópicas, añadiendo a la identificación tradicional, que es el primer y segundo nivel, ¿no? Los valores identificativos de los poros que existen en las crestas, ¿no? Que pueden ser entre centenares a más de 1000 en una huella o una huella de impresión. En la mayoría de los casos de las cuales la huella digital o palmar es demasiado pequeña para su identificación absoluta por el método dactiloscópico, se requiere un mínimo de puntos, o se requiere un mínimo de puntos característicos, ¿no?
el estudio de los poros permitirá la total identificación lofoscópica. Como le decía hace un momento, ¿no? Muchas veces se dice que para establecer identidad se necesitan pues una cantidad suficiente de puntos característicos. Pero cuando no hay esa cantidad de puntos característicos, entonces ahí está la necesidad de poder hacer un estudio, ¿no? De tercer nivel, o sea, de poroscopía, microdactiloscopía, a fin de analizar pues la cantidad de poros y la forma de las crestas que existen. Bueno, actualmente pues las organizaciones criminales han aprendido pues a hacer, también a fabricar huellas, ¿no? Entonces vemos nosotros que estas huellas cada vez que pasan se van tecnificando de una manera más que a veces ya se hace muy difícil a veces reconocerlas, ¿no? Y determinar si son originales o no. Antiguamente pues habían ¿no? unos métodos de falsificación de huellas dactilares, ¿no? Muy simples, como eran la fotocopia, los escáneres, ¿no? Y las fotografías, ¿no? Y también, por ejemplo, las reproducciones sigilales o los sellos, ¿no? Eh, Se obtenían impresiones, pero que bueno, pues al perito que es, ya que conoce su trabajo, pues difícil, ¿cómo se llama? Es difícil pues engañar, ¿no? Quizá la persona que no conoce, esas personas sí caen, ¿no? Con estas falsificaciones. Estas falsificaciones, ¿no? Están divididas en artificiales, no, impresiones artificiales están divididas de segunda dimensión y tercera dimensión, ¿no? Cuando hablamos de segunda dimensión o 2D, no son aquellas que se obtienen, ¿no? De imágenes planas, ¿no? De manera mecánica y técnica poseen características artificiales muy identificables, como son, por ejemplo, los sellos, ¿no? Estos dejan, pues, características pero muy particulares que son fácilmente identificables, ¿no? Acá nosotros tenemos, por ejemplo, una impresión dactilar sigilar, ¿no? Obtenido de un dibujo dactilar donde nosotros vemos el resultado de la impresión que se obtiene del sello, ¿no? Y nosotros vemos al costado derecho una impresión dactilar obtenida de la base de datos del Registro Nacional de Identificación, ¿no? Del Perú, donde nosotros podemos apreciar incluso que esta reproducción que se ha hecho en un sello la han sacado tomando como molde, ¿no? La impresión que se encuentra en el sistema de la base de datos del Registro Nacional de Identificación. Igualmente también acá tenemos otra muy similar también, ¿no? Que se han obtenido pues porque vemos la forma es totalmente igual, los bordes son totalmente iguales, entonces nos permite apreciar de que estos sellos, ¿no? Fueron obtenidos de imágenes de la base de datos de René. Tenemos las impresiones artificiales en 3D, ¿no? Que se obtienen de un molde a modo como si fuera directamente de la piel. Tienen un acabado perfecto, pudiendo reproducir los poros y pasando con facilidad como originales, ¿no? Actualmente también esto se ha puesto mucho de moda en las organizaciones criminales, por ejemplo, para lo que es la suplantación de postulantes a las universidades, o por ejemplo para la suplantación de personas en la compra y venta o inscripción de inmuebles, de bienes inmuebles. Acá, por ejemplo, tenemos unos ejemplos de suplantación de examen de admisión a la Universidad Nacional Federico Villarreal, que queda aquí en Lima, donde nosotros vemos al lado izquierdo la impresión original el día de que la persona se inscribe, ¿no? Para dar su examen. En la segunda, en el medio, vemos la impresión que está puesta en el carnet del postulante. Y en el lado derecho, la impresión que deja la persona al momento de ingresar y dar su examen. Entonces nosotros podemos pues apreciar aquí pues las características, ¿no? Que nos permiten determinar de que esa es una impresión pues falsa, una impresión que es obtenida pues por medio de un sello, y más que nada es una impresión obtenida por medio de de una de una pequeña capa de silicona que se pone sobre el dedo de la persona, y que incluso nosotros vemos en la parte inferior de la imagen de la derecha, ¿no? De que en la parte de abajo sí se pueden apreciar las crestas papilares reales de la persona a quien corresponde que se colocó esa huella artificial.
Igualmente acá tenemos también otro del mismo caso, una suplantación en el examen de admisión, la misma universidad, la misma fecha, donde podemos ver la impresión original, pues que es netamente, totalmente clara, ¿no? Mientras la impresión sigilar el día del examen, pues es totalmente, pues, distorsionada, se puede decir, ¿no? Y que nos lleva a analizar de que estas huellas, pues, no son, no provienen de un pulpejo dactilar. Asimismo, yo también me he tomado el trabajo de realizar, pues, trabajos, de falsificación, con fines de estudio, ¿no? ¿No? Acá hice yo un trabajo con un familiar, pudimos sacar la impresión dactilar y a simple vista, en la parte inferior izquierda, podemos ver que se encuentra una impresión que a simple vista pues pasa como original, ¿no? Pero que al poder hacer el examen ya pues con ampliación utilizando microscopio, ¿no? Vemos de que esta impresión presenta características muy diferentes a la de una impresión original, como es el caso de, por ejemplo, no se pueden apreciar los poros, ¿no? Y la forma de las crestas también es muy diferente. Vemos también aquí otra, igualmente una igual también, que incluso en un primer momento las huellas estas yo las mandé por medio de un grupo de WhatsApp a un grupo de peritos y muchos de ellos me dijeron en un primer momento que eran originales, ¿no? Pero ya siendo, o sea, es a simple vista, ¿no? Pero haciendo un estudio más minucioso, ya podemos ver de que la huella, pues, no es original. Hay un caso que ocurrió aquí en el Perú en el año 2013. Habíamos estado trabajando y nos llega un documento. O sea, a uno de los peritos le es decretado hacer un estudio dactiloscópico, ¿no? Para determinar si las impresiones correspondían a las personas que se encontraban, pues, en su firma y su impresión dactilar en un contrato de venta de un terreno. Resulta que el terreno correspondía a una persona que se encontraba radicando en Japón, ¿no? Y sin embargo, un familiar de esta persona pasa por el lugar donde estaba el terreno cercado, ¿no? Y ve un letrero que decía arriba, pues se vende. Y había unos números de teléfono, güey. Y bueno, pues al familiar le pareció muy raro de que se venda ese terreno, ya que la dueña se encontraba radicándose muchos años en el extranjero. Se comunica con el familiar y le hace presente esa situación. La familiar y la señora se vino corriendo al Perú porque decía, yo no estoy vendiendo nada. Y cuando se viene y comienza a hacer las averiguaciones, resulta que ese terreno ya había sido vendido en varias ocasiones. O sea, se había hecho un contrato de venta, compra-venta inicial desde el año 2002. Ya estábamos en el año 2013. Y desde el año 2002 se había pasado por diferentes manos, ¿no? Y se había, pues, y otra persona lo estaba vendiendo. Lo que era muy extraño también era de que el precio del terreno era demasiado barato para el lugar donde estaba y se encontraba, ¿no? Porque el terreno estaba en una zona muy exclusiva, ¿no? Y el monto que se estaba pidiendo era demasiado poco. Bueno, el perito que hizo los exámenes, ¿no? Que hizo los exámenes, determina de que la impresión sí correspondía a la persona. Acá nosotros vemos, pueden ver ustedes con claridad que la tipología, ¿no? Y los puntos característicos, bueno, van a determinar que sí, ¿no? Que vemos aquí señalando que la muestra ubicada que corresponde pues a esta persona de Sumarriba, Venezuela, ¿no? Comparado con la que se encuentra en el Registro Nacional de Identificación, que se encuentra abajo, pues tenían pues las características, ¿no? Similares, la misma tipología, la ubicación de los puntos característicos coincidía, por lo que el perito pues determina de que las impresiones que estaba en el contrato correspondía a la persona. La persona, bueno, por sí pues totalmente indignada, pues hizo un escándalo, se fue a la prensa incluso, ¿no? Hizo una denuncia de que la policía estaba coludida en este tipo ¿cómo se llama?, de estafas, porque ocurrió una estafa o apropiación ilícita, y se procede a
a solicitar que se haga una ampliación del estudio, ¿no? Para ese tiempo yo justo había terminado una capacitación, ¿no? Al respecto sobre la microscopía, o sea, el tercer nivel de la estereoscopía. Entonces, me lo decreta en el documento junto con un compañero que también ya había tenido un poco de experiencia al respecto, porque acá en el Perú todavía no teníamos este tipo de delitos, no se habían visto anteriormente. Así que se viajó pues a la ciudad donde, porque el documento se encontraba en una notaría y estaba fuera de Lima, se tuvo que viajar a una notaría fuera de Lima. Fue un escándalo porque se fue con prensa, el notario no quería dar los documentos, al final se hizo el examen, todo, y se pudo determinar de que la impresión de la persona, de la vendedora, o sea, de la dueña inicial, era una huella pues que no correspondía a su espejo dactilar, o sea, tenía todas las características de morfología, puntos característicos, primer y segundo nivel, pero al hacer el estudio del tercer nivel, pues determinamos de que la huella no correspondía, o la impresión esta no provenía directamente de su dedo, ¿no? Pero no solamente eso, sino que al hacer la ampliación del documento, pudimos determinar que las impresiones de las otras personas, incluso la compradora y los representantes del banco por medio del cual había sido pues este contrato, eh, tampoco eran originales, o sea, todo el documento había sido totalmente pues falseado, ¿no? Habían utilizado pues huellas, impresiones falsas, ¿no? Dibujos falsos para cometer un hecho. Y como es, mire, el tiempo, eso fue, les estoy explicando, el año 2013, y justo hace una semana atrás me llama el juzgado, como la justicia en el Perú, cómo se muere la justicia en el Perú, me llama para que explique, ¿no? El dictamen pericial que se había realizado en ese momento, ¿no? Porque ya le habían llamado al otro perito y el otro perito había dicho que, bueno, él solamente se había limitado a hacer pues, el primer y segundo nivel del estudio dactiloscópico, ¿no? Y que el tercer nivel pues ya había sido realizado por otros peritos. Entonces ahí nosotros pudimos explicar a los jurados de cómo había sido, pues, en qué consistía todo lo que habían hecho para este caso. Un caso muy interesante, fue muy interesante que mire que recién ya está por terminar este caso y bueno, lamentablemente pues ya yo desconozco qué personas estarán involucradas en este caso, pero la cosa es que la señora me supongo que pudo haber recuperado su, este, su terreno, ¿no? Bien, vamos a tocar un poco sobre lo que es el AFIS, ¿no? Algo muy pequeño, ¿no? Bueno, como nosotros sabemos, pues el AFIS es una avanzada herramienta tecnológica que nos permite conocer casi de inmediato, ¿no? La identidad de las huellas que son recogidas en una escena, ¿no? O si de una persona, o si una persona pues intervenida registra antecedentes policiales o tiene un mandato de detención, ¿no? Como sabemos, una huella latente puede ser una fracción ínfima de una huella dactilar y de la cual generalmente pues el perito no conoce a qué dedo pertenece, ni su orientación, ni ningún otro dato que reduzca pues un universo de búsqueda. Por lo tanto, el sistema AFI pues coteja este rastro contra cada uno de los 10 dedos de las personas que existen en la base de datos. Asimismo, contra otras huellas, también en casos anteriores resueltos, ¿no? El sistema pues no utiliza para la identificación las morfologías, ¿no? Las morfologías, ¿no? Sino utiliza pues específicamente pues un punto característico, ¿no? Que es la bifurcación, o bifurcada le decimos acá, y en base a la cantidad de bifurcaciones que se encuentra, pues arma una malla, una red, ¿no? Que esta se va a convertir a la vez en un algoritmo matemático que va a guardarse, almacenarse en la base de datos del AFIS. Al ingresar otra huella, no con el mismo algoritmo, entonces el sistema lo va a presentar como candidato, ¿no? El sistema no nos dice exactamente qué corresponde a una persona, ¿no? Sino simplemente pues nos va a decir qué son unos candidatos y el perito va a determinar si corresponde o no corresponde a la persona, ¿no? Las características del AFIS, ¿no? Las características del AFIS pues, tiene 4 tipos de búsqueda, ¿no? Uno de persona a persona, ¿no? Entonces, esto quiere decir que va a identificar a las personas fichadas. O una persona puede decir que o da un nombre falso, o aduce no tener documentos, o se le perdió, se olvidó,
o quizás una persona que, bueno, ha tenido digamos, un accidente, ha perdido conocimiento y no se sabe quién es, entonces ahí se va a proceder a ingresar sus impresiones dactilares, ¿no? Y el sistema va a poder identificar, ¿no?, a quién es la persona, ¿no? Esta es la búsqueda de persona a persona. También viene la búsqueda de persona con caso criminal, que es lo que me estás hablando. Toda persona, pues, que en sus impresiones son ingresadas al AFIS, ¿no? El sistema inmediatamente va a hacer la búsqueda entre todos los casos pendientes de solución, ¿no? Y va a encontrar los que más se asemejan, los que más tienen parecido en el algoritmo matemático que ha producido la impresión que es ingresado, y lo va a presentar al perito, ¿no? Para que el perito pueda, pues, hacer la comparación visual, ¿no?, individual, y poder determinar si esta persona, pues, está vinculada con uno de los casos criminales pendientes de solución. También tenemos el caso que es el caso criminal con persona, donde toda huella recogida en una escena de un delito, ¿no?, es ingresada al sistema AFIS, ¿no? Y el sistema va a comenzar a procesar esta huella y va a presentar a todas las impresiones dactilares, ¿no? Las impresiones dactilares que tienen el mismo algoritmo, ¿no? O el más, que se acerca más, ¿no? Y el perito va a poder, por ejemplo, ya va a poder analizar, ¿no?, uno con uno, y poder, pues, identificar a la persona a quien corresponde, pues, esta huella recogida de una escena de un crimen, ¿no? Y cuando esta huella, pues, no se encuentra, o sea, no se puede identificar, la huella vuelve a pasar a la base de datos, ¿no? Y en la base de datos hace otra búsqueda, ¿no? O sea, viene a ser una búsqueda de caso criminal con caso criminal, donde, pues, la huella se va a vincular con otros delitos, así la persona no se encuentre o no haya sido identificada actualmente, ¿no? Al momento que la persona, pues, sus impresiones entren, ¿no?, al AFIS, entonces el sistema inmediatamente va a presentar, ¿no?, va a proceder a la búsqueda de persona con caso criminal, y va a presentar y va a decir, pues, si el perito va a determinar que la persona que se está ingresando, ¿no?, está vinculada con el caso criminal X y el caso criminal Y, ¿no? Ahora, nosotros por ejemplo, en el Perú, el AFIS solamente se utiliza, existen dos tipos de AFIS en el Perú, el AFIS civil y el AFIS criminal. El AFIS civil lo maneja el registro de identificación de personas naturales, no a todas las personas que sacan, pues, su documento nacional de identidad, le ingresan sus impresiones dactilares, ¿no? De impresiones dactilares planas, que son diferentes a las impresiones dactilares rodadas, como se utilizan en el AFIS criminal. Y el AFIS criminal es exclusivamente para la resolución de casos criminales y también identificación de personas que están involucradas, pues, en hechos delictivos, ¿no? Como digo, las personas solamente se ingresan al AFIS cuando, pues, vienen con un mandato de detención de un juzgado, y entonces ahí es donde se ingresan sus impresiones. También se obtienen de personas que, por ejemplo, hacen trámites para el uso de armas de fuego, para viaje al extranjero, no, o cuando lo requieran, pues, las autoridades del caso. Es como está trabajando la base de datos del AFIS. Bien, acá más o menos vamos a ver, para quizás los que no conocen, no, más o menos cómo es el proceso de que se ingresa una huella, ¿no? Las impresiones de una persona, ¿no? En este caso, pues, se llena, pues, en la página el tipo de delito con el que se está reseñando la persona, la modalidad, ¿no? Estos son casos de casos criminales, ¿no? Casos criminales, ¿no? El delito que se ha producido, la modalidad, el lugar donde ocurrieron los hechos y el nombre del agraviado. Posteriormente, se va a escanear la hoja completa de las impresiones que contienen, las huellas que contienen ¿cómo se llama?, el documento, y se van a señalar las huellas aprovechables, ¿no? Y se van a encajonar y se van a ingresar marcándose cada una y asignándole un número un código a cada una. Entonces, esto fue lo que va a ser parte de lo que es la base de datos, ¿no?, de huellas en casos sin resolver. Ya, así, acá, por ejemplo, el AFIS ya le seleccionó o le marcó las minucias, ¿no?, correspondientes, ¿no?,
y que van a servir para armar la malla, ¿no? La malla que estábamos hablando, para formar su algoritmo matemático. Ahora, el perito también tiene la facultad, pues, al momento antes de ingresar, de eliminar ciertos puntos o minucias que no están, que el sistema ha marcado, pero que no son. Y a la vez también insertar más minucias que el sistema, por ejemplo, no ha marcado. Ya con eso cada vez se va haciendo más certera, más precisa el algoritmo que se va a formar. Vemos acá una comparación en el lado izquierdo, vemos un caso criminal, ¿no? De una huella recogida en una escena, y el sistema nos presenta pues aquí una huella, ¿no? Al lado derecho, que puede tener los mismos, un algoritmo muy parecido, ¿no? Pero, no sé, ustedes que ven ahí, yo lo veo como que no corresponde a la impresión, ¿no? A la huella, ¿no? Entonces, eso es lo que representa el AFIS y es lo que el perito tiene que analizar uno por uno hasta poder encontrar si corresponde, pues, ¿no? A la persona. Acá nosotros vemos también un caso similar, ¿no? De dos huellas, allá como hacen una misma escena, ¿no? Y donde, por ejemplo, ya sí, acá el sistema pues, ha podido pues ya establecer que sí corresponde a la persona, ¿no? Y bueno, y acá vemos que corresponde, ¿no? En dos casos iguales, dos casos similares, ¿no? El sistema AFIS pues, tiene varias herramientas que sirven para poder insertar, ¿no? Insertar huellas latentes, así como impresiones dactilares de personas, ¿no? También tiene un sistema, un equipo que se llama el Latent Acquisition Working, por el cual pues, se va a obtener huellas dactilares de superficies que no permiten que se levante la huella dactilar, ¿no? Por ejemplo, digamos una botella, ¿no? Donde presenta una huella patente, o sea, una huella que no se puede levantar, ¿no? Se coloca en este equipo y el equipo va a proceder pues a su captura de imagen y procesarla en el sistema AFIS, ¿no? Acá les voy a presentar también otro casito que tuvimos, ¿no? Acá se trata de un envío, ¿no? Un envío de sustancias prohibidas, ¿no? Por medio del servicio postal, ¿no? Al momento que la persona va, pues, llena sus datos y deja pues una impresión que, como ustedes pueden ver, pues la impresión no podemos ver el núcleo, ¿no? El núcleo del dactilograma, lo que lo hace un poquito difícil de poder pues clasificarlo. Bueno, nosotros podemos clasificar acá en la tipología, sí, por la forma que conocemos, pero no podemos ver, por ejemplo, qué tipo de núcleo es, ¿no? Y entonces, la persona que fue y hizo el envío de estas sustancias utilizó un documento falso, y, y dio nombres falsos e ingresó sus impresiones. Entonces, acá como vemos también en otro formato, también igualmente, ¿no? Llena un formato, pone un nombre, ¿no? De Rosales, ¿no? Rosales, y deja su impresión, pero la impresión tampoco es legible, ¿no? Tampoco es legible. Pero acá, por ejemplo, si vemos una impresión que es muy legible, ¿no? Aunque no se puede ver el núcleo, o sea, han tratado de alterar, ¿no? De alterar el dibujo dactilar. El nombre a quien estaban mandando esas personas era el nombre de Rosales Torres Medal y Julia, ¿no? Habían tomado la identidad de esta persona para mandar, pues, las sustancias prohibidas. Y nosotros vemos acá sus dos dactilogramas, ¿no? Que son de tipo Videltos, ¿no? Al igual que el del caso, pero al hacer un estudio, ¿no? Podemos ver de que estas no coinciden. O sea, la huella incriminada, es parte de un proceso criminal, no corresponde a las impresiones, ¿no? En este caso, de los índices derecho e izquierdo de la persona de Medali Rosales Torres, ¿no? Entonces, el hecho era, bueno, dijimos nosotros que no correspondía, ¿no? La impresión no corresponde a la persona, pero si no corresponde ya, ¿a quién corresponde? Ya, entonces se hace el trabajo mediante el AFIS, ¿no? En donde se ingresa la impresión dactilar, ¿no? Que está atribuida a la persona de Medalit Rosales Torres, ¿no? Que se encontraba pues en los formularios y las declaraciones juradas, ¿no? De envío de sustancias narcóticas, ¿no? De Serpos, y el sistema nos manda como una posible
una posible candidata a la persona de Jessica Milagros Mancilla, ¿no? Según el Registro Nacional de Identificación. Entonces, ahí ya nosotros vamos al estudio ya de la impresión una por una. Y donde nosotros ya podemos señalizar, ¿no? Podemos señalizar los puntos característicos homólogos que existen entre la impresión dactilar que se le atribuye a Medalí Julia Rosales Torres, ¿no? No, con la de la impresión dactilar del índice hecho de la ciudadana Jessica Milagros Mancilla, ¿no? Que obra en la base de datos mediante el cual se establece identidad dactilar plena. Entonces acá ya nosotros estábamos identificando a la persona que realmente había enviado esas sustancias tóxicas ¿cómo se llama? A otro país. Uno de los grandes problemas del AFIS, uno de los grandes problemas del AFIS es, por ejemplo, el desgaste y el agrietamiento que sufren muchas personas. Cuando las personas, por ejemplo, van a hacer trámites, digamos, a una notaría, especialmente esto ocurre con las personas de avanzada edad. Al transcurrir de los años, las impresiones o los dibujos dactilares sufren desgaste y sufren agrietamientos, ya eso debido a la edad. Entonces, ¿esto qué va a pasar? Esto va a alterar la lectura de la malla, ¿no? O de la fórmula matemática o el algoritmo matemático que generó el AFIS al insertarse en la base de datos. Cuando las personas, pues, colocan sus dedos en el lector biométrico, pues el sistema biométrico no los reconoce. No reconoce, entonces tiene problemas. Y mucho pasa con estas personas. Actualmente, no sé, antes no existía eso. Yo tengo años y años trabajando en lo que es dactiloscopía y no existía lo que existe ahora. Muy común es ahora que las personas sufran de desgastes, ¿no? De las crestas papilares, ¿no? Lo que impide, pues, de que estas no tengan una buena lectura en el AFIS, ¿no? Ahora, los sistemas biométricos también, los lectores biométricos también tienen el problema de que solamente, pues, trabajan en base a los dibujos, ¿no? A la morfología y a los puntos característicos. Cuando se trata, por ejemplo, de huellas dactilares falsas, ¿no? Falsas, o sea, en tercera dimensión, que estamos hablando en ese momento, ¿no? El sistema lo reconoce como verdadero, ¿no? Esta es una de las fallas del AFIS, ¿no? O de los AFIS que ahorita tremendo. Claro que cada vez se está buscando que trabajar o mejorar, ¿no? Los sistemas AFIS que existen, ¿no? Yo me refiero ahorita a lo que estamos nosotros viviendo en nuestro país, ¿no? Donde ocurre mucha suplantación de personas, como está explicado en ese momento, los ingresos de examen a la universidad, ocurre esto, ¿no? Personas suplantan a otras por una gran cantidad de dinero, y estas personas, incluso al momento de ser intervenidas, porque he participado mucho en estas intervenciones, se les ha llevado al lector biométrico que utilizan el registro civil, de identificación civil, y al colocar ellos el dedo, donde ya tienen pues una pequeña, es así como una escama, ¿no? Donde ahí voy a tirar desde la otra persona quien está suplantando, al poner sale la identidad de la persona quien está suplantando, no sale a su nombre de esa persona. Pero al ingresar el otro dedo, por ejemplo, porque uno puede hacer toma con cualquier otro dedo, al ingresar otro dedo, entonces ya sí nos sale su verdadera identidad. Este es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros con el AFIS, ¿no? Y cómo se llama, y que hay que buscar, pues, qué solucionar. Y para eso las personas también tienen que tener mucho conocimiento de lo que es el dactilograma. Actualmente las personas, como les mencioné hace un momento, muchos se han acostumbrado al uso del sistema AFIS, a lo que es la automatización, se han mecanizado, ¿no? Hace unos días yo tuve la oportunidad de conversar con unos jóvenes que estaban trabajando en lo que es en el sistema AFIS y no sabían, ¿no? O la habían estudiado, pero por la misma práctica ya se habían olvidado de en qué consistía, pues, la parte tradicional de la identificación de las huellas dactilares, cómo clasificar, cómo tomar unas huellas, impresiones, ¿no? Por ejemplo, con tinta en el sistema tradicional. Pocos sabían de clasificación, ¿no? Y menos de, por ejemplo, de tercer nivel tampoco. Solamente ellos se dedican a ingresar, pues, las muestras al sistema y el sistema te arroja una
candidatos, ¿no? Y ellos simplemente verifican en el momento, porque el sistema también me da un porcentaje de certeza. El sistema da un porcentaje, pero el perito es el que pues determina la identidad verdadera. Y entonces vemos que los jóvenes actualmente que están utilizando los sistemas pues han pasado, este, se vuelven incapaces en el momento de que no haya un sistema AFIS de poder pues trabajar o hacer un verdadero análisis de una huella incriminada o de una persona que presenta pues problemas con sus manos, ¿no? Yo en un tiempo también participé en la capacitación, ¿no? A personal de las notarías, ¿no? Diversas notarías, porque ellos son los que usan mucho el sistema biométrico de Registro Nacional de Identificación, ¿no? Y pude capacitarlas y veo el interés de ellos de poder pues, saber, pero generalmente todo, la gente más se acostumbra a lo fácil, a lo mecánico, a lo que nos dice el sistema, ¿no? Ya, para qué voy a hacer un estudio manual si ya la máquina me lo dice? Y a veces no es así, ¿no? La máquina no te dice todo. Eh, Hay una revista que se llama Minucias de Samuel Delgado Caballero, donde nosotros vimos en uno de estos temas vemos lo que es la microcirugía dactilar, ¿no? Cómo los delincuentes también ahora pues están cambiando sus huellas dactilares, sus dibujos dactilares, ¿no? Entonces, eso es, nosotros lo pensábamos que era una fantasía, ¿no? Pero se están dando casos, ¿no? Hay incluso también se ha llegado a lo que es la microcirugía facial, ¿no? Donde se trasplantan caras, ¿no? Así como una película que hubo se llama Face to Face con John Travolta y donde él intercambia la cara con otro personaje. Entonces, actualmente también tenemos lo que es la microcirugía, donde las personas, como ven ustedes aquí en las imágenes, no cambian, ¿no? O pueden variar de una manera, ¿no? Pueden invertir hacen un corte en la yema, sacan el pulpejo dactilar y lo invierten, ¿no? Lo invierten, ¿no? O lo cambian de dedo contra dedo, lo que va a hacer que el sistema, el AFIS también no los pueda reconocer. Como nosotros vemos aquí, el pulpejo dactilar ha sido extraído, así como se extrae, pues se extrae un pedazo de torta, ¿no? Se ha sido extraído y después se vuelve a colocar. Ahora, estos pulpejos dactilares, por ejemplo, son, digamos acá en el primer caso, vemos que los pulpejos dactilares de la mano son extraídos y son desechados, ¿no? Posteriormente, de la parte superior de la palma, se extraen segmentos también de piel, ¿no? Para colocarlos y rellenar esos espacios donde se sustrajeron o se quitaron los pulpejos dactilares, ¿no? Y son insertados ahí y son adheridos, pegados, cosidos a los pulpejos, ¿no? Y lo que es la parte de la parte superior de la palma, ¿no? Generalmente se obtienen de lo que es pedazos o trozos de los glúteos, ¿no? Donde en lugar de, claro, no se puede ver a simple vista, ¿no? Y insertan ahí y colocan rellenan lo que es la parte de la mano, ¿no? También pues puede ser, ¿no? Invertir también los dedos, ¿no? Invierten los dedos, invierten la secuencia de los dedos, lo invierten, y entonces eso cambia una clasificación, una fórmula donde ya el sistema AFIS no va a determinar ni va a poder identificar a las personas, ¿no? Vemos aquí, ¿no? Cómo se corta y cómo han quedado, pues, ¿no? Cómo han quedado aquí pegados, ¿no? Adheridos, alterando totalmente el dibujo dactilar, ¿no? Entonces, normalmente, ¿qué hace la persona? Agarra solamente, ponen el dedo en el lector biométrico y lo que dice el lector biométrico lo hace, pero no, a veces no se dan el trabajo de analizar o revisar los pulpejos dactilares para ver, ¿no? Si se encuentran en condiciones, ¿no? Esto, bueno, claro, en una impresión con tinta, una tarjeta, ahí sí es fácil determinar y fácil ver. El perito que está preparado lo puede determinar, pero generalmente eso no se está haciendo. Entonces, es por eso que muchos delincuentes no están pues pasando, burlándose de la policía o de los órganos de justicia, ¿no? Aquí vemos pues cómo
cómo se nota con la diferencia que hay entre un pulpejo que ha sido insertado, ¿no? Y que una vez que se ha cicatrizado, pues mira, ya no se nota nada prácticamente y al momento que, como digo, esto es para burlar a los sistemas AFIS, porque a los sistemas tradicionales esto no se puede burlar. Eh, Nosotros vemos aquí unas manos que, bueno, no se ven, pues, no tienen nada de fuera de lo común, nada fuera de lo común. Pero si nosotros vemos la siguiente imagen, vamos a ver de que, pues, estos dedos, pues, tienen unas fundas sintéticas, ¿no? Que imitan, ¿no? A los dedos, ¿no? En forma, pues, exacta, donde uno no puede ni siquiera diferenciar que son fundas sintéticas, ¿no? Entonces, nosotros vamos viendo que con el tiempo, estas huellas sintéticas, estas fundas sintéticas también seguramente van a tener dibujos dactilares. Se van a poder reproducir los dibujos dactilares donde esa persona va a llegar en un momento en que el momento de poner sus dedos realmente sí es la huella quizá que le correspondía, ¿no? Anteriormente, en base a una base de datos que se puede tener de los dibujos dactilares. Entonces, a estar preparados, ¿no? En este sentido. Y posteriormente, pues ya todos vemos nosotros que las impresiones, ahora existen pues máquinas impresoras en tercera dimensión, donde se puede imprimir cualquier cosa que uno quiera en la forma que uno quiera. Seguramente más adelante quizá podamos nosotros estar frente a casos de falsificación de dedos, ¿no? Con impresiones dactilares, ¿no? A este nivel. Entonces, tenemos que estar pues debidamente capacitados, ¿no? Y siempre estar pendientes de la forma tradicional, paralelamente con el uso del AFIS, también paralelamente el uso de la dactiloscopía o del estudio tradicional de las huellas dactilares. Bien, hasta aquí, bueno, ¿cómo se llama? Mi exposición. Les doy, agradezco mucho por este tiempo que me han dado. Y bueno, pues estoy acá dispuesto para cualquier pregunta, ¿no? Que me quieran hacer, o cualquier comentario, o cualquier aporte, también algo que no he podido, pues, decir, ¿no? También me gustaría saber cómo trabajan en este sentido, porque eh, nosotros, cada lugar tiene su metodología de trabajo, ¿no? Y bueno, no conozco en México cómo trabajan, conozco otros países, pero no conozco aún de México. Y me gustaría saber, me gustaría conocer también para poder, pues, compartir también la forma de trabajo con otros, cuando capacito acá personas, personal de acá del Perú, ¿no? Muchas gracias. Gracias a usted, perito, por su magnífica ponencia. La verdad que muy interesante los tópicos que utilizó en la misma. Es fascinante ver todo este campo de la pericial en papiloscopía, pues. A continuación, si usted nos puede brindar un poquito más de su valioso tiempo, me gustaría aquí comentarles a los presentes, a los participantes, si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, para podérselo externar al perito Mejía y que él nos pudiera resolver las dudas o sus comentarios. Si deciden hacerlo a través del micrófono, nada más levantar por favor la mano para que los pueda activar en este momento Miguel. Y si no, si gustan, pues lo pueden poner también a través del chat y yo con gusto le doy lectura para que pueda estar en posibilidad el perito de responder sus dudas o sus comentarios. Así que adelante. ¿Hay alguien por ahí que tenga algún comentario? ¿Alguna pregunta? En lo que se deciden, yo tengo un cuestionamiento, perito. Sí, dígame. Entendiendo que el método de verificación dactilar, entiendo yo más fiable, es el sistema tradicional, no sé si llamarlo manual o tradicional. ¿Qué porcentaje pudiera usted estimar que reúne o alcanza la verificación electrónica? ¿Es 100% fiable o en qué porcentaje usted considera es igual de fiable que el sistema tradicional de revisión o de convalidación?
o inclusive mayor que el método tradicional. Bien, el sistema AFIS es una herramienta que ayuda al perito a reducir el tiempo de búsqueda. Antiguamente, en el sistema tradicional o manual, bueno, es lo mismo, digamos, nosotros para poder resolver un caso, en primer lugar teníamos a la mano la huella que se recogía, digamos, en una escena. Luego de ahí teníamos nosotros que clasificarla, ir a nuestro archivo manual que teníamos y buscar todas las huellas que tenían esa clasificación, ¿no? O sea, venía el tipo, subtipo, el infratipo y la clasificación que se le daba a cada una de las huellas. Y ahí hacer la búsqueda uno por uno, ¿no? Hasta poder dar con la identidad de la persona siempre y cuando se encuentre registrada pues, en nuestro archivo, ¿no? Físico. Actualmente, pues el sistema AFIS hace lo mismo, pero de forma más rápida. Solamente busca los que tienen el algoritmo más cercano y presenta todas esas fichas, ¿no? Generalmente, bueno, acá nosotros trabajamos con por defecto el sistema asigna 15 candidatos a una huella dactilar. Entonces el perito tiene que analizar uno por uno con cada una de esas huellas que el sistema nos ha dado como candidatos, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, hay frecuencia de huellas que son muy comunes, ¿no? Y hay huellas, ¿no? O impresiones que son no tan comunes, o sea, son un poco raras, ¿no? Entonces, cuando se tratan de impresiones que son, o puntos característicos muy comunes, entonces, generalmente el sistema o el perito puede decidir que me dé no 15, sino que me dé 30, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque esa fórmula quizá puede ser muy grande, o sea, es tan frecuente que pueden haber, el candidato puede estar más abajo de los 15 candidatos que nos ha proyectado el sistema, puede estar quizás en el 20. Entonces, el perito tiene que decidir, el perito es el que maneja la máquina, él dice, no, yo hago esto. Y si, por ejemplo, es una huella que es tan simple, tan fácil de ver, entonces incluso reduzco mi espacio a 5 búsquedas, no más, digamos, ¿no? Entonces, pero es el perito el que determina la identidad, ¿no? De una huella dactilar, no es el sistema. El sistema es una herramienta que nos ayuda, nos simplifica el trabajo, nada más. Okay. Y respecto a la obtención de las huellas, pues usted sabe que ahorita con todo este tema de las plataformas y el streaming y las diferentes series que existen respecto a las prácticas forenses, pues se ven a lo mejor varias modalidades en las cuales alguien pueda recabar una huella dactilar, ¿no? En su valiosa experiencia, ¿cuál sería el método o el mecanismo más idóneo para poder recolectar las huellas? ¿Y cuáles podrían ser las más difíciles? ¿En qué superficie pudiera ser más difícil obtener las mismas, según su experiencia? Claro, las huellas que son más fáciles de obtener son las que se encuentran sobre superficies totalmente lisas, ¿no? Llámese vidrio, metal, plástico, todo lo que es metales, por ejemplo, ¿no? Entonces, de ahí el proceso del revelado va a ser muy simple, solamente con aplicar los reactivos, ¿no? Los polvos reactivos, ¿no? Adecuados, ¿no? Y del color adecuado para que haga contraste con la superficie y se puedan obtener. Hay superficies de que son totalmente pues, difíciles, ¿no? La tecnología ha avanzado ahora tanto, los sistemas de recojo de huellas han avanzado tanto también que incluso ahora es posible pues, recoger huellas incluso de piel humana, ¿no? Incluso huellas en madera, ¿no? Eso, pero tiene que ver también mucho del tiempo que haya transcurrido, el tiempo que se han dejado las huellas, porque como sabemos y como dice el dicho, ¿no? Tiempo que pasa, la verdad que huye. Entonces, mientras más rápido se realice una inspección criminalística o se haga un proceso de revelado de huellas, esa huella que se obtenga va a ser mejor. Porque a medida que pase el tiempo, los componentes lo que contiene una huella dactilar, ¿no? Que es el sudor, que viene a ser agua y otros sales, se van evaporando. Y al evaporarse, ya va desapareciendo, así como el medio ambiente, el polvo, todo eso va deteriorando totalmente una huella dactilar. Perfecto. Por aquí voy a dar lectura a algunos comentarios. La gran mayoría concuerda con que no hay preguntas, que la expresión fue demasiado clara. Pero procedo a leerle algunos de los comentarios, Perito.
Mayra Xochitl Barragán dice, de mi parte no tengo dudas, excelente ponencia y muy interesante el conocer el método que utiliza. José Jesús Ledesma Robles dice, muchas gracias, excelente ponencia. Jesús Leiva Valenzuela dice, excelente ponencia, muy claro, sobre todo, muchas gracias. Héctor Andrés Castillo Domínguez, muy claro y sin preguntas. Saludos. Macario Domínguez, muchas gracias, excelente ponencia, muy clara la información. El comandante Carreón, a quien le mandamos un saludo, por supuesto, dice muchas felicitaciones al ponente, muy enriquecedor e interesante, gracias. No sé si Miguel por ahí hayas tú observado que alguien quiera participar. Noli. Ah, sí, aquí está una persona, Hilario Flores Ramírez. Perfecto. Por favor, le activamos ahí el micrófono. Adelante. El maestro ponente, saludos y una pregunta, ¿sí me escucha? Claro que lo escucho. Maestro, usted en su amplia experiencia en cuestión de huellas dactilares, ¿alguna de las técnicas más avanzadas en cuestión de hidratación de pulpejos en cuerpos ya putrefactos? Sí, bueno, aquí hay una técnica que se utiliza para la rehabilitación de pulpejos dactilares, ¿no? Bueno, en ese sentido, quienes aquí en nuestra institución hacen esto son los médicos forenses, hacen el proceso de rehabilitación de tejidos, ¿no? Nosotros, ellos una vez que la han trabajado, nos dan los pulpejos dactilares rehabilitados y nosotros hacemos ya el proceso de la toma de las muestras, toma las impresiones dactilares, ¿no? Ya utilizando pues el cuidado respectivo, porque generalmente todos estos pulpejos rehabilitados a veces son tan dóciles, tan delicados, que pueden romperse o pueden deteriorarse con un mal manejo, ¿no? Eso le corresponde pues a un médico, los médicos forenses son los que realizan el proceso de rehabilitación de tejidos. Gracias, maestro. Bien. Gracias, Hilario. ¿Alguien más? Creo que Enrique Herrera Morales. Miguel, por favor. Adelante. Volviste a cancelar el sonido, Enrique. Un segundito, ahorita, ahí está. Sí, mi pregunta iba igual en sentido de la que hizo el oficial Hilario Flores, ¿no? Si había alguna técnica para recuperar los pulpejos en cadáveres, pues ya que estén ahora sí que momificados o algo así por el estilo. Pero ya quedó claro. Gracias. ¿Alguien más? Parece que son todos, ¿verdad, Miguel? Así, Eli. Siguen llegando mensajes de felicitación de parte de Brenda Guadalupe Salgado, que dice muchas gracias, muy buena ponencia, excelente información, muy clara. Igual hay otro usuario de excelente exposición. Pues en términos generales, aparte de los cuestionamientos, Perito, la verdad es que todos son felicitaciones y reconocimiento a tu ponencia. Creo que no hay más preguntas por el momento y no queremos abusar de tu tiempo. Yo te quisiera volver a agradecer de nueva cuenta el gran apoyo que nos has brindado aquí al órgano de consolidación con tu excelente ponencia. La verdad que es toda una institución en materia de temas forenses y periciales. A nombre del órgano de consolidación, evaluación y seguimiento del gobierno del estado de Baja California Sur, te reiteramos nuestro agradecimiento, Perito Germán Efraín Mejía Tabarné, y seguro estamos que te seguiremos dando lata para que nos pudieses apoyar en un futuro en otras conferencias. Bien, yo estoy realmente muy agradecido por darme esta oportunidad, ¿no? De poder dirigirme a un auditorio muy distinto al que a veces uno tiene acostumbrado acá, porque nosotros trabajamos a nivel de la Policía Nacional del Perú,
y tenemos nuestra manera de trabajar, ¿no? Por eso estaba preguntando yo, ¿qué metodología tradicional usan ustedes ¿cómo se llama?, de identificación o han utilizado? Porque sé que ahora utilizan netamente los sistemas AFIS, ¿no? Entonces, es un honor para mí, ¿no? Haber participado de esta charla hacia el personal, ¿no? No sin antes, pues, siempre pues aconsejarlos de que la giroscopía o la identificación de personas mediante la huella dactilar es tan importante y se da a nivel mundial, donde todos los que trabajamos en la parte como administradores de justicia, ya sea dentro de la Policía Nacional, Fiscalía o los juzgados, debemos estar bien capacitados en poder pues reconocer o identificar lo que son las huellas dactilares, cómo obtener una huella dactilar, qué material es idóneo para las huellas dactilares, ¿no? Qué superficies son las buenas para obtener huellas dactilares, ¿no? Y entonces al personal, que sé que hay bastante personal policial ahí, y todos son pues generalmente pueden trabajar, no sé, quizás en las calles como policías básicos, ¿no? Donde pues siempre no solamente dependamos de los sistemas AFI, sino también no nos olvidemos del uso del sistema tradicional de huellas dactilares, ¿no? Con la toma, la buena técnica para la toma de impresiones dactilares, ¿no? Eh, con tinta, ¿no? Un agradecimiento a ustedes, ¿no? Y bueno, pues también una invitación para ustedes que el día que quieran venir acá a mi país, ¿no? Estoy acá dispuesto a poder pues, orientarlos, a poder comunicarme con usted. Tienen ahí mi Facebook, ¿no? Estoy como Germain Mejía, y ahí seguramente lo va a compartir, para que puedan conectarse conmigo, hacer consultas, intercambiar conocimientos, son muchas cosas que nos acerquen mucho y podamos poder trabajar incluso conjuntamente. Hace unos años, cuando también estaba todavía trabajando en la actividad, también soy miembro del Consejo Mundial de Ciencias Forenses, ¿no? Tengo amigos de diversos países y sucede que un día estaba trabajando y me llama un colega de Chile y me dice, amigo Germán, me dice, tengo un cadáver no identificado acá en la morgue de Santiago de Chile y al parecer pues tiene características o rasgos de peruano, ¿no? Entonces, y quisiera saber si lo puedes buscar por entre tu sistema AFIS. Mándame las impresiones, me mandó las impresiones a mi correo electrónico, unas impresiones de buena calidad, las inserté en el sistema AFIS y me dio un resultado positivo. No pude identificar a la persona, que él está en otro país como asimismo también tuve la oportunidad también de hacer un trabajo similar con gente de Ecuador, hasta de Honduras también incluso. Entonces, estamos para eso, para compartir conocimientos, para aunar esfuerzos, pues todo por el bien de la justicia, ¿no? Muchísimas gracias por eso. A ver, vamos a ver si nos acompaña alguien de servicios periciales, maestro, para ver qué sistema utilizan aquí. Alguien que esté en servicios periciales que pudiera apoyarnos para resolverle la duda aquí al maestro. Acá Rolando, por favor, Miguel, si le podemos dar el micrófono a Rolando. Que nos platique un poquito nada más qué sistema utilizan y se pueda llevar ese dato el maestro. Active su micrófono. En la pantallita abajo, en tu izquierda debe haber así como una camarita y un micrófono. Rolando, y ahí le das clic. ¿No te aparece? Ahí está. Ahí está. Adelante. Comenta que no tiene micrófono, Lee. Ok. ¿Alguien más que nos pudiera ayudar ahí de periciales?
¿Quién más está de periciales? Ahí está, mira. Ricardo Yair. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Okay. Sí, mira, mi nombre es Yair. Somos usuarios del laboratorio AFIS de servicios periciales aquí en el estado de Baja California Sur. El sistema que nosotros hemos llevado a cabo en cuanto a las investigaciones para la identificación de personas detenidas, hemos estado utilizando el sistema Bucetich, en el cual, pues con tipos fundamentales y con base a las minucias que nos arroja el sistema, es como hemos llegado a lograr ciertas identificaciones positivas. Bueno, gracias por la información. Gracias. Bueno, A un tiempo me acuerdo que participé en una capacitación para el personal de la Universidad Católica de La Plata, ¿no? En Argentina, y donde ellos querían saber exactamente cómo era el uso en qué consistía el sistema de Federico Lores Aguilera, ¿no? Y bueno, el sistema de Federico Lores Aguilera es un sistema muy dinámico, muy fácil de trabajar, que tiene clasificación de 4 grupos, dividido en un grupo más, ¿no? Si hacemos un grupo de 5, y que ellos pues, se quedaron un poco pues, admirados de la facilidad con la que se trabaja con este sistema, ¿no? Y yo consultando con el docente, le digo, ¿y ustedes por qué no adoptan el sistema este que es más fácil? Me dijo, no, porque nosotros nunca vamos a cambiar un sistema creado por un argentino, ¿no? La manera, claro, todos los sistemas van en lo mismo, giran en lo mismo, ¿no? Pero hay sistemas que son mucho más dinámicos, incluso el sistema chileno también es muy, muy dinámico ahora, como ya hemos conversado, todo pues ya está basado en los sistemas AFIS, ¿no? Que bueno, pues como nos dice, pues nos reduce todo el tiempo de búsqueda, es una gran herramienta, ¿no? Bueno, le agradezco mucho por su colaboración, Yair. Gracias. Pues reiterarle el agradecimiento, maestro. Ahora siguen llegando aquí los comentarios de agradecimiento y de reconocimiento a su ponencia, ¿no? Sin más, pues preámbulo, pues volverles a reiterar nuestro agradecimiento a todos y cada uno de los participantes. Los esperamos en el ciclo de conferencias de esta próxima semana. Un saludo también al maestro Josué Bartolo Serrano, quien es, la verdad que es un artífice de varios de los ponentes que hemos tenido recientemente. Un abrazo, un saludo, gracias por todo su apoyo, maestro. Pues nos estaremos viendo la próxima semana, seguramente ya en el encargo de la comisión estará otro titular. Ha sido un placer durante este tiempo compartir con ustedes micrófonos. Les envío un cordial saludo y gracias por todo su apoyo. Buena tarde. Gracias, maestro. Gracias. Un saludo de México. Igualmente, un saludo de Perú a todos mis hermanos mexicanos. Hasta luego. Gracias a Erika y a Miguel Terán por hacer posible la transmisión. Igual al licenciado Orozco.